Hola amigos, amigas, gracias por estar con nosotros en tu programa de ¿Qué pasó entonces? Siempre con temas interesantes, temas históricos y pues siempre invitamos a las personas indicadas para estos temas y el día de hoy vamos a hablar de un tema que realmente llama mucho la atención, pero lo importante que va a ser bajo una visión histórica, el cementerio general entre el recuerdo y el olvido. Y en esta oportunidad hemos invitado a una amiga, una colega, una historiadora, actualmente es docente del Departamento de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y que pues ha aceptado nuestra invitación. Me refiero a Zoe Perla Montes. ¿Qué tal, maestra? ¿Cómo están? Muy bien, gracias, maestro. Un gusto poder estar en este programa para poder compartir parte de la investigación que está en proceso y aportar a nuestra historiografía y a nuestra cultura. Eso es muy importante, ¿no? Porque realmente uno de los objetivos de ¿Qué pasa entonces? Es eso, aportar a la historiografía nacional invitando pues a las personas que están investigando estos temas y sabemos que usted pues su trayectoria en esta investigación realmente nos podría decir qué fue lo que le motivó a poder investigar acerca de los cementerios en Honduras. Bueno, este motivo viene ya prácticamente desde mi licenciatura, de que uno está estudiando los espacios públicos, los espacios que nosotros tenemos en nuestro país, y el cementerio general es uno de estos espacios que se crean dentro de la reforma liberal, pero que tienen un amplio proceso histórico que alimenta a la visión, que alimenta a nuestro entender cultural y que nosotros podamos entender también parte de nuestros rituales, nuestros comportamientos que enfrentamos en relación a lo que es la muerte. Partamos de algo que es muy interesante, hasta cierto punto irónico, y es que nosotros los seres humanos somos los únicos que nos preocupamos en el momento de morir. O sea, ¿qué va a pasar con nuestro cuerpo? No hay otra especie en este planeta que se preocupe por morir. Entonces, esta preocupación es la que alimenta esas investigaciones y la que alimenta los comportamientos y las actitudes que nosotros vamos a tener frente a lo que es la muerte. Y las sepulturas que nosotros estamos viendo aquí reflejadas son ese ejemplo de ver, analizar los comportamientos y las actitudes que nosotros hemos tenido alrededor de lo que es la muerte. Han habido una cantidad de culturas que tienen diferentes espacios de sepultura. Para que nosotros podamos entender el gran valor histórico del cementerio general, tenemos que entender el comportamiento cultural, el comportamiento ritual que nosotros hemos tenido y de dónde los traen. Por eso este tema se ha titulado así, entre el recuerdo y el olvido. ¿Qué es lo que nosotros realmente recordamos y qué es lo que nosotros hemos olvidado? Porque mi última visita del cementerio general me preocupó mucho esto, el olvido en el que se encuentra este espacio. Por ejemplo, aquí nosotros miramos reflejado dos tipos de tumbas, que estas son de la Edad Media, porque el enterrarse, que ha sido de todas las culturas, pero la nuestra, ¿de dónde ha sido el legado? Pues viene de un proceso paleocristiano que ha tratado de proteger los mártires y que ha hecho dos tipos de tumbas. En el periodo paleocristiano encontramos las cistas, que son las que están ahí, que son tumbas simplemente rectangulares, pero encontramos otras que ya son tumbas antropomorfas, que nos están reflejando al humano, a la forma, están hechas a la posición del individuo. Pero ¿qué es lo que nosotros nos alimenta acá? Es ver que hay un tratamiento para el cuerpo muerto. Hay un espacio para el cuerpo y ese espacio se está convirtiendo en un espacio sagrado. Hay que partir de esa palabra sagrado porque es muy, muy importante para entender la transformación que nosotros hemos tenido como cultura en cuanto a los espacios del entierro, porque en nuestro país hemos tenido la iglesia, los hospitales y ahora tenemos los cementerios públicos. Pero eso nosotros lo vamos recogiendo de este periodo paleocristiano, que también nos está demostrando las prácticas que hay alrededor de la misma. Para entender más o menos las prácticas mortuorias, la maestra Elsa Malvido, mexicana, que aportó una cantidad de información sobre los ritos, analiza todo este proceso de las catacumbas, analiza este estilo de tumbas. ¿Qué es lo que nos está reflejando a nosotros aquí?
y nos refleja muchas cosas que vamos a heredar como cultura en América. Primero es que hay que enterrar. Segundo es que hay una orientación de la tumba. Aquí, tal vez en esta imagen no la podemos ver, pero cuando veamos nosotros lo que es una imagen ¿cómo es la palabra? Perdón. Amplia de lo que es el cementerio general, vamos a ver la posición, porque la posición se trae desde el paleocristianismo. ¿Y de qué posición me estoy refiriendo yo? La posición de este a oeste. Hay que enterrar de este a oeste. ¿Y por qué? Hay que ver el nacimiento del sol. Y el nacimiento del sol me está dirigiendo a mí y a las investigaciones de que hay luz, de que hay una vida y que se tiene que respetar esa vida y su posición está ahí, ubicada, viendo al nacimiento del sol. Sin embargo, en Europa, y parte también, Elsa Malvido lo habla aquí en México, en la zona de México, se encuentran algunas tumbas que están de oeste a este. ¿Qué significa eso? Que esas personas están siendo castigadas. Incluso hay un castigo en el paleocristianismo después, y esto lo van a heredar posteriormente. Va a venir heredado de los romanos, porque los romanos dicen, hay que cuidar, hay que proteger los mártires, hay que proteger a nuestras personas, pero también hay que darle un significado. Y su significado está ahí, de este a oeste. Esta orientación, entonces, lo que nos está demostrando nosotros, aparte es que hay un pensar. ¿Dónde los colocamos? Y la orientación es de este a oeste, pero también está fuera de las ciudades. Eso es muy interesante porque con la reforma liberal, aquí en nuestro país, la importancia es colocar el cementerio fuera de la ciudad. Pero durante el periodo colonial nosotros lo vimos dentro de la ciudad, que es lo mismo que vamos a reflejar con el paleocristianismo, que se está trayendo esta visión de las formas de enterrar, la orientación. Entonces, las tumbas, las sepulturas nos están explicando todo este proceso del comportamiento y la actitud que está teniendo el individuo frente a la muerte. No tiene un miedo, él tiene un respeto. Y la Edad Media es la que a nosotros nos va a fortalecer ese respeto a la sepultura y al espacio y al muerto. ¿Por qué la Edad Media? No el paleocristianismo, no Roma. Porque en la Edad Media, pues el individuo afronta muchas circunstancias graves, que está siempre latente la muerte, las guerras, las epidemias, las hambrunas, todo esto. Entonces, su visión de la muerte es algo normal. Y esta visión la está trayendo prácticamente de esta Edad Media, de la alta y la baja Edad Media, donde estamos reflejando eso que nosotros vamos a heredar, porque los españoles a nosotros nos los van a traer, nos los van a heredar cuando estemos en el periodo de la colonización. Así que los espacios, todo lo que es las sepulturas dentro de la Edad Media, también nos está reflejando algo, nos está reflejando qué piensa el hombre, qué piensa el individuo al morir. Y él está pensando dónde se va a enterrar. Y como está esa tradición paleocristiana de enterrar dentro de los espacios de donde están los mártires, o sea, donde están los santos, así que el individuo, que es una decisión muy propia, donde decide enterrarse, lo va a aclarar con un acto jurídico, el testamento, que lo vamos a encontrar nosotros en todo lo que es la Edad Media. ¿Y qué está diciendo el testamento? El testamento está determinando dónde se desea enterrar. Desde que hay un testamento, entonces también la sepultura nos está hablando de un proceso económico. Porque dentro de todo este proceso económico de lo que son las sepulturas, se está diciendo que hay una cuota. Y esta cuota es post-mortem. Pero también hay una cuota que se trabaja en vida. No es cualquiera el que va a decidir enterrarse en las iglesias. ¿Por qué? Porque este espacio que estamos encontrando en la Edad Media viene de ese periodo paleocristiano, están los mártires, están los santos, entonces son entierros ad santus. Y es un espacio sagrado que hay que respetar. Pero también, entre más cerca estoy yo del santo, mayor cuota estoy pagando. Interesante. Y estamos viendo este proceso. Interesante, porque realmente viendo todo esto que usted plantea, me recuerda un poco, hace un par de años tuve la oportunidad de andar en Perú y fui a la iglesia de San Francisco. Y ahí se encuentra quizás las catacumbas más grandes, con mayor cantidad de personas en América del Sur, más de 2000 personas, o sea, en estas catacumbas.
hace uno un recorrido en el subsuelo de la iglesia y es impresionante, o sea, es impresionante la gran cantidad de personas que ahí llegaron porque, como usted bien lo remarca, es los cementerios o el tema de los enterramientos estaba a cargo de la iglesia en ese entonces, ¿no? De la iglesia, correcto. Y de la iglesia porque lo trae el paleocristiano, porque se siente en un lugar seguro. Porque al ser enterrado en la iglesia, por ejemplo, aquí tenemos dos iglesias coloniales nuestras, la Ermita, Calvario, que era sus atrios formaron parte de un cementerio. Pero ¿qué me está reflejando aquí? Me está reflejando entonces que este espacio es sagrado y que va a estar alimentado de las oraciones. Porque cuando encontramos el testamento, he revisado algunos testamentos, aquí en Honduras, por ejemplo en Cantarranas, aquí en Tegucigalpa, las personas al morir, al testamentar, él está diciendo que es un hijo de Dios y que desea ser enterrado a tal lado del atrio o de la iglesia. Y tantas oraciones desea. Tanto ese es su velorio, su rezo. Entonces, ese espacio que se está trayendo con los españoles también es una visión que nosotros vamos a adquirir y que va a ser ese espacio completamente sagrado porque cuida nuestro cuerpo, pero también cuida nuestra alma. Y el cuidar el alma no es que yo decida ya solo porque tengo dinero y tengo mi testamento y quiero ser enterrada. No, yo tuve que trabajar en vida para poder ser enterrada en este espacio. Por ejemplo, aquí tenemos el cementerio del Calvario, que se crea para los pobres. Es un cementerio que se crea para ellos, porque en Comayagua, por ejemplo, hay un par de artículos que habla de cuántas personas se encuentran en el altar. Entonces, todas esas personas trabajaron una cuota, pero ¿qué pasa con el pobre que no puede pagar la cuota? Va a ser enterrado en los atrios. Y nuestras iglesias van a tener eso. Obviamente van a enfrentar algunos problemas que nosotros vamos a hablar más adelante. Sin embargo, la sepultura que nosotros encontramos aquí, con un espacio sagrado, con lo que es la iglesia, nos está dando indicadores. ¿Qué indicadores es lo que a nosotros nos está dando? Bueno, los avances que tenemos como cultura. Aparte de esos avances que tenemos como cultura, el desarrollo económico, la manera en que aceptamos lo que es el proceso de la colonización, cómo lo adaptamos y cómo se va transformando este espacio que se convierte en un espacio completamente sagrado. Philip Arias, que fue un gran escritor de El hombre ante la muerte, nos dice que donde estén las sepulturas es un lugar sagrado. No es que la iglesia, solo por ser iglesia, era un lugar sagrado, porque anteriormente en el paleocristianismo, que se encontraban en los caminos lejanos a la ciudad y en Roma, eran espacios sagrados. Solo que aquí, por ejemplo, miramos que ese espacio es sagrado, pero ese espacio está dentro de la ciudad. Y al estar dentro de la ciudad vamos a compartir algunos problemas, mismos problemas que enfrentó Europa. Los problemas de la higiene, los problemas del espacio. Por ejemplo, en Roma se prohibió en 563 no enterrar en las ciudades. ¿Por qué? Porque hay un problema de salubridad que nosotros también vamos a heredar. Y si nosotros lo miramos ahí en esta imagen, está claro que los cementerios están en los atrios de las iglesias y que están dentro de las ciudades. Y que a medida va pasando el tiempo, como son estos espacios sagrados y se desean enterrar acá, va a haber poco espacio de entierro, no va a haber una política de entierro y va a ser insalubre la iglesia posteriormente. Pero esto Roma ya lo había vivido, Francia ya lo había vivido, ya tenían el constante problema de no enterrar en las iglesias. Desde 1073 se dice no en Europa. Pero en América, ¿cómo nos prohíben a nosotros? Así es. No, y realmente es interesante, ¿no? Cómo desde Europa hasta aquí América van llegando también esas normativas. Vamos a hacer una breve pausa. Usted no nos cambie y recuerda, pues estamos siempre en nuestras redes sociales como STVE Telebásica para que nos escribas y ya regresamos hablando de este tema tan interesante, el cementerio general entre el recuerdo y el olvido.
Gracias por seguir con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Hoy día estamos hablando de un tema muy interesante, es el cementerio general entre el recuerdo y el olvido. Y hemos invitado a la historiadora Zoe Perla Montes. Y es que realmente estos temas del cementerio, maestra Zoe, llaman la atención, porque ya usted nos ha contextualizado un poco lo que se le llamaría, quizás en otras culturas se le llama la geografía sacra, los lugares sagrados, pero obviamente en caso nuestro, de Tegucigalpa y Comayagüela, van a haber algunos cambios, pero también hay una serie de normativas. Exactamente. Y esas normativas van surgiendo porque hay problemas. El estar enterrando en las iglesias, o mejor dicho, estar enterrando dentro de las ciudades, va a haber, bueno, vamos a enfrentar algunos problemas. Uno es la falta de espacio y dos, se comienza a analizar los climas donde están ubicados estos cementerios y vamos a encontrar, por ejemplo, muchos informes, muchas críticas en la que obviamente reflejan los problemas a los cuales nosotros nos estamos enfrentando durante este proceso del periodo colonial. Por ejemplo, bueno, primero hay que ver que aquí se legalizan estos espacios de entierro desde 1593 dentro de las iglesias, en la que nos dice que todos los vecinos, que son los dueños de tierras, los dueños de casa, de tierras, sí, y los vecinos pueden enterrarse dentro de los atrios y de las iglesias. Entonces, como ya hay una legalidad, pues hay que enterrarse ahí, hay que ser enterrados, sea de manera testamentaria dentro de los espacios cercanos al altar o en los atrios. Y esto va a enfrentar el problema que ahí más o menos nosotros miramos reflejado, que son críticas, y esas críticas son bastante duras. Me permito leerlo textualmente, en la que se dice que la iglesia Nuestra Señora Limpia de Concepción, que era de Tegucigalpa, tenía enterrados en el primer cuerpo de la iglesia, pero eso no era el problema. El problema era que estaban casi enteros. ¿Qué quiere decir esto? Hay remociones. Y remociones es que no se está respetando la sepultura. Se está volviendo a cavar para volver a enterrar otro. Quiere decir que está guiando una crítica que se necesita la política de entierros. Y esto nosotros lo miramos ya en 1792. Y ya se había dicho en 1787, Carlos III había dicho no enterrar dentro de las iglesias. Pero nosotros lo seguíamos haciendo aquí en Honduras. Siguiendo con esta cita, se preocupa mucho por la salubridad. Obviamente donde está la ciudad están sus ciudadanos, están las personas, ¿no? Los habitantes, porque ese es el término correcto por el periodo colonial al cual estamos enfrentando. Y la iglesia está haciéndose una autocrítica. También para 1700 están las reformas borbónicas, en la que esas reformas borbónicas comienzan a ubicar y a darle peso a los estudios de la medicina. Entonces ahí estamos viendo esto, y no solamente lo miramos para esta fecha. En 1816 también en Comayagua se habla del clima malsano para estos espacios de entierro. ¿Y por qué hay tanta énfasis en el clima? Porque para 1787, que Carlos III dice no enterrar en las iglesias, también determina que hay que enterrar en espacios abiertos, fuera de la ciudad, que ventile el aire. Entonces, obviamente, ellos están observando esto. Están observando que el clima no es sano para estos entierros, y también hacen la crítica y el peso que se continúa enterrando en las iglesias en 1816, cuando ya había un decreto de la metrópoli de decir no enterrar dentro de lo que son las iglesias. Esto va a permitirnos ver que América, y Honduras no va a ser la excepción, la provincia de Honduras, en que va a crear políticas de salubridad, y con las políticas de salubridad van a venir de la mano con la secularización. Y esta secularización se está trabajando desde 1843 prácticamente, donde comenzamos a ver una transformación en lo que es el espacio del entierro, donde ya se está analizando, hay que crear cementerios públicos fuera de las ciudades. Esta secularización nos está determinando, obviamente, que la iglesia ya no va a manejar este espacio sagrado, porque el San Malvido nos habla que si la iglesia toma el entierro, toma la sepultura en su poder,
también toma el tratamiento en su poder. Y a la iglesia le correspondía lo que eran elementos como el lavado del cuerpo muerto, el velorio, el rezo. La iglesia con la secularización no va a trabajar tampoco esto. Y el reglamento de 1803, que ya va con un saneamiento, comienza a decir que se tienen que crear los cementerios públicos, pero que van a estar a manos de la municipalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la municipalidad, el Estado está tomando a su poder y en su cargo los cementerios, pero también tiene que tomar a su cargo lo que es el tratamiento de los muertos, que aquí miramos estos reglamentos. El tan solo lavar el cuerpo que le pertenecía a los clérigos iba a pertenecer ese trabajo a las municipalidades. La pregunta es, ¿qué tan preparada estaba la municipalidad para este momento en 1843? También en la reforma liberal miramos que en las reformas borbónicas observamos la policía, que no es la misma visión de policía que nosotros tenemos ahora. La policía es la que está a cargo de la observación del orden y del saneamiento de estos espacios y del espacio público como tal. Y el reglamento de 1843 recalca esto. La policía tiene que estar en orden, en observación de la salud de la ciudad como tal. Evidentemente, este reglamento de 1843 nos sirve para entender el discurso del momento, saber que hay un deseo por higienizar la zona, porque el Estado tome este espacio público en su orden, pero no se da. El reglamento nos ayuda para entender el discurso del momento. ¿Dónde vamos a afrontarnos con un reglamento ya de peso, ya un reglamento que comenzamos a decir sí hay un respeto por este? El de 1879, que es cuando se seculariza el cementerio. Aquí ya estamos en la reforma liberal. La reforma liberal sigue este mismo discurso de limpiar, de ordenar este espacio, de hacerlo razonable, de hacerlo higiénico, y es por eso que decreta este reglamento de 1879. Y llama la atención en este artículo 4, viendo lo que hablas en el artículo 4 anterior, donde nos dice que tiene que ser el predio, el lugar, tiene que estar bien construido, dice, aseado, y que tengan la seguridad correspondiente para no ser profanados por los animales, que haya en ellos un encargado que lleve un conocimiento circunstanciado de los que se entierran, es decir, el nombre, el estado, la vecindad, la enfermedad que le causó la muerte. Realmente había todo un control, ¿no? Sí, se estaba promoviendo un control, pero el control no se da en la realidad. ¿Por qué? Porque todavía la visión y la ritualidad estaba a enterrar dentro de las iglesias. ¿Por qué? Porque yo estoy rescatando mi alma, porque yo estoy rescatando mi cuerpo, y allá en Europa estaban enterrados los santos mártires, los santos. Aquí en América es la iglesia. Entonces ahí está la oración, ahí están los rezos, y cambiar al humano la visión que se había dado en todo el periodo colonial era todo un reto que se estaba afrontando. Y este reglamento ya nos está dando que hay profanaciones del espacio, que no se está cumpliendo la política de higiene, que la policía tiene que poner más peso en la observación. Entonces, sí es cierto, no se cumple, pero nos permite ver que no es la reforma liberal la única o la primera en haber dicho hay que limpiar, hay que ordenar, hay que respetar el espacio. Ya se da previo. Cuando usted hablaba acerca de este reglamento de no enterrar, por así decirlo, unos encima de otros, de remover, me acordé un poco que hace un par de años atrás los arqueólogos del Instituto Hondureño de Antropología e Historia hicieron una excavación arqueológica en la Catedral de Comayagua. Y obviamente en esta excavación arqueológica encontraron restos humanos, huesos, ¿no? Y lo interesante es que gran cantidad de estos huesos que se encontraron eran de niños. Que la costumbre era que cuando moría un niño, pues muy pequeño, era considerado ya prácticamente una alma de Dios y era enterrado en la iglesia. Probablemente tuvieron que haber sido hijos de personas que contribuían en esa época a la iglesia misma, ¿no? Sí, sí, porque había una cuota que uno tenía que trabajar en vida, y la cuota del velorio que tenía que trabajar ya, darlo el familiar. Y el entierro de los niños, como obviamente no decide el niño,
pero si no es bautizado, tiene que ser enterrado en la iglesia porque tiene que cuidar a este niño que no vaya a limbo. Y claro, en Comayagua está bastante claro este tipo de sepulturas dentro de lo que son las iglesias. Incluso, previo a hacer el programa, yo le comenté a una amiga del tema que íbamos a cerrar, que le llamó mucho la atención y me dijo que a ella hace tiempo le contó a su abuela de que en Comayagua había una cripta o una tumba que estaba abierta, que era de un obispo, no sé si el obispo Campos, no recuerdo, y que la gente podía ver la cripta y probablemente pues, la momia del obispo. Que son de estos datos interesantes que todavía lo preservaban estas iglesias coloniales, sobre todo el caso de Comayagua, ¿no? Exacto. Que había enterrado bastantes obispos. Bueno, incluso los obispos van a seguir siendo enterrados dentro de las iglesias, son los únicos que se les permite ser enterrados en las iglesias por, obviamente, su labor en lo que es la iglesia, y esto, al menos para nosotros, los no eclesiásticos, se rompe para 1879 aquí en nuestro país. Y había también en este reglamento, maestra Zoe, lo que se llama la arquitectura y la compra del terreno previo, usted lo comentaba, ¿no? La compra del terreno, quien motiva la compra del terreno es este reglamento de 1879 porque está promoviendo el nuevo espacio, pero también está promoviendo que el Estado se responsabilice de ese nuevo espacio. Y es por eso que Tegucigalpa decide comprar a Comayagüela, que era un pueblo de indios, un espacio para entierro. ¿Por qué Comayagüela? ¿Verdad? Comayagüela se puede ver por el espacio, que era un espacio abierto, que ahí lo mirábamos nosotros, creo que es tal vez la siguiente imagen, donde se ve que está lejano a lo que es la ciudad como tal. Y es interesante porque se compra en La Chivera, que ya había un cementerio público ahí, en Comayagüela, y es Cipiles. Que Cipiles es un cementerio para pobres, es un cementerio que ya se crea desde 1860, antes de crear el cementerio general, pero que nos permite ver que cuando se construye el cementerio general va a haber una segregación etnorracial muy clara ahí. Este terreno costó 100 lempiras. Eso es lo que le pagó Tegucigalpa a Comayagüela para tener su espacio. Es un espacio ventilado, es un espacio abierto. Entonces está cumpliendo a cabalidad con lo que se deseaba desde 1789 en España. Espacio abierto y bien higiénico por el aire. Vemos entonces en la siguiente imagen que usted hablaba, un mapa acerca de lo que es Tegucigalpa. Exacto. Ahí, por ejemplo, en este mapa reflejamos los cementerios que estaban. El cementerio que están abandonados en la zona de Comayagüela, que están lejanos, obviamente, de Tegucigalpa. Pero en la parte superior estamos viendo, ahí está el cementerio general y si ustedes lo ven, está lejano a lo que es Tegucigalpa como tal. Entonces ahí estamos observando que se está cumpliendo evidentemente con lo que se deseaba tras higienizar la zona, tras la secularización, y se cumple acá. Viendo toda esta imagen de la Tegucigalpa de antaño, y igual de Comayagüela, podemos ver cómo ellos se van planteando estos cementerios y casi como que pareciera que, como usted mismo lo plantea muy bien, que obviamente los sacan de la ciudad a lugares un tanto, se podría decir que quizás en esa época era como la periferia de la ciudad, ¿no? La periferia de la ciudad, correcto, porque ya no era higiénico que estuvieran dentro de la ciudad, porque con la reforma liberal la ciudad tiene que ser bella, tiene que ser ordenada y limpia. Y los espacios públicos tienen que estar para el elemento de recreación, para el elemento de crecimiento social, pero no para un elemento que demostrara dolor o que demostrara suciedad. El cementerio general, cuando veamos los mausoleos, así muy elegantemente, muy sutilmente, está escondiendo el dolor y lo está haciendo artístico cuando vamos a ver esos mausoleos. Y eso es muy claro con lo de la compra de ese terreno. Así es. Bien. Realmente es un tema muy interesante. Vamos a hacer una breve pausa, ya seguimos y usted no nos cambie. Ya regresamos.
El cementerio general, entre el recuerdo y el olvido. Un tema que está desarrollando la historiadora nacional Zoe Perla Montes. Y es que cuando hablamos de estos cementerios, de estas zonas sagradas, lugares que para nosotros pues, nos emana muchos recuerdos, maestra Zoe, cuando usted nos ubica, cómo se fueron, vamos a decirlo así, reubicando estos cementerios, llama la atención, porque me imagino que al principio la gente, previo a esta reubicación, se sentían tranquilos, que sus familiares estuvieran al lado de un recinto sagrado, en este caso una iglesia, ¿no? Sí, sentían paz y seguridad por el cuerpo, porque no son muertos, sino que son nuestros santos difuntos. Sí, son nuestros muertos, nuestros familiares. Entonces, no es general, sino que ellos están respetando este espacio, pero con la construcción del cementerio general, la visión es que se sienta seguro, que se sienta bello el panteón, que se sienta honrado el cuerpo que está ahí y que obviamente la municipalidad lo cuide y lo proteja. La construcción de ese cementerio general viene de la mano con las necesidades que está teniendo nuestra sociedad para ese momento. Pero hay algo muy importante que se tiene que recalcar, y es que la importancia del cementerio general nos permite comprender lo que ha sido la producción social, la fuerza que está produciendo esto y la construcción social, quiénes están construyendo ese cementerio y por qué lo están construyendo. Y así nosotros podemos darle el respeto y el valor a este espacio, a este nuevo espacio que ya lo vemos reflejado en la reforma liberal, pero que se viene luchando de este mismo espacio prácticamente desde 1843. El homenaje que van a irradiar los mausoleos, bueno, primero en esta imagen podemos ver claro lo que hablábamos con anterioridad, que está el cementerio general largo, está afuera de Tegucigalpa y obviamente se le está dando una posición estratégica a lo que es la higiene. En ese cementerio general nosotros vamos a ver una cantidad de mausoleos que van a reflejar nuestras visiones, que van a reflejar nuestra cultura, que va a reflejar el proyecto ideológico que se quiere plantear en estas zonas y que obviamente va a quedar reflejado. El pensamiento y el ritmo que se ve en los mausoleos del cementerio general nos ayuda a entender el valor estético que se está teniendo y el juego de clases sociales que nosotros estamos encontrando dentro de ese cementerio, la dinámica y las relaciones que estamos teniendo como sociedad ya durante lo que es la reforma liberal. Creo que tal vez puedan pasar para poder ver lo que son parte de los mausoleos, para que podamos entender que estos mausoleos tienen una expresión. Aquí esta imagen la pongo porque a mí me dio mucha curiosidad algo, y es que en el reglamento de 1879 se dice que el Estado tiene que hacerse cargo de ese cementerio público, del panteón, que tiene que estar ordenado, pero irónicamente el cementerio está siendo construido por donaciones y por elementos benéficos. Y el portón fue donado, pero en el portón nosotros podemos reflejar los dos leones de la reforma liberal. Pero estos están siendo completamente donados. El trabajo que se da aquí, este espacio de entierro de los muros, por ejemplo, lo están pagando las familias adineradas. Entonces, realmente es como un discurso un poco contrario, que el Estado se hace cargo, pero no invierte. Pero sí diseña. Y lo diseña a un estilo afrancesado, ¿sí? Tiene avenidas, tiene calles, tiene un espacio que podemos entrar y ver los árboles. Y esto que nos está reflejando es una expresión funeraria, pero también nos está hablando del poder político y nos está narrando ese poder político. Ahí, dentro de lo que es el cementerio general, vamos a encontrar mausoleos de todo estilo. Principalmente ahí encontraremos bastante lo que son las vírgenes, lo que son los ángeles, lo que son los santos, pero muchas mujeres. Bueno, miremos esta imagen que es esa idea romántica que se quiere traer del cementerio para poder ver que es una ciudad.
que se puede ir a visitar, que se puede ir a caminar en ella, acompañar a nuestro muerto, a nuestros familiares. Y en este caso, en cuanto a las mujeres, vamos a ver que abundan lo que son las vírgenes. Lo que nos está reflejando entonces son las delicadezas, la pureza, el amor, la devoción y la protección. También vamos a enfrentar lo que es réplicas de mármol. Estas réplicas de mármol, que son esculturas religiosas, nos va alejando poco a poco del dolor que se siente al tener nuestro pariente ahí muerto, enterrado. Lamentablemente esta visión ya se ha ido perdiendo, porque el cementerio general está afrontando una realidad cruda, una realidad que es muy dolorosa, porque todos estos mausoleos que nosotros miramos, que reflejan la cultura, que reflejan el ritmo económico, que reflejan el poder político, el poder militar, porque abundan una cantidad de signos y símbolos que nos narran nuestra historia, pero han quedado en el olvido. Ahí yo les enseño una fotografía reciente que la tomé el 2 de noviembre de este año, 2021, y la situación es insalubre. Todo lo que se buscó arreglar con los reglamentos, aquí se perdió. Al menos con el cementerio general, que es, como quien dice, el resultado de la búsqueda de la higiene, el resultado de la búsqueda del orden en el espacio de entierro. Creo que hay otra por ahí. Esta es, por ejemplo, el mausoleo de la familia Soto, donde usted entra e encuentra ese mausoleo que le transporta a otra cultura, le transportan un arte neoclásico, ya se está contraponiendo contra el arte barroco. Lamentablemente está ahora inundado por la maleza. Esta es una foto que está en comparación con la del 2012 y el 2021. Creo que hay otra imagen, no sé si... Bueno, aquí estamos encontrando el poder político que yo les hablaba anteriormente, porque esta es de Bonilla, donde está el león, ¿no? El león de la Reforma Liberal. Policarpo Bonilla, ¿no? Exactamente. El león de la Reforma Liberal es un león que está durmiendo, está tranquilo. Al lado tenía un ángel. Yo creo que tengo otra imagen, la siguiente, aquí. Este ángel, por ejemplo, cuando hay un homenaje a Policarpo Bonilla, este ángel tenía alas y estaba de frente a lo que es el león y estaba con el silencio así. Exacto. Un silencio, ¿verdad? Que está dormido el león. Ahora está así, como nosotros lo encontramos en la imagen. Está tirado, sin alas, sin cabeza. No hay la intención, me imagino, de arreglarlo, de restaurarlo. Y es doloroso ver, porque es obras de arte que están ahí, pues obviamente maltratándose más. Hay otra imagen que es, creo, de la Piedad, esta. En el 2012 estaba arreglada, bonita, pero ahorita en el 2021 la pintaron. Le hicieron cejas, le pintaron los labios a Jesucristo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que obviamente ya no hay un respeto, ya no se está valorando el cementerio. Las personas que habitan en ellos obviamente no tienen la revalorización, no recuerdan, no se le inculcó el respeto a ese espacio. ¿Y qué pasa con las familias también? Porque hay que recalcar algo, que cuando le pertenece al Estado, el Estado debe hacer cargo. Pero los mausoleos son de familias. Y muchas familias han protegido sus mausoleos poniéndoles cadenas, portones, pero muchos ya no. Este, por ejemplo, ha estado en un completo abandono y se ha conservado ahí porque las personas que habitan no han decidido arruinarlo. Esta vez que yo fui al cementerio general pude ver algo. Las familias de los mausoleos no visitan esos espacios. Quienes van a visitar este espacio del cementerio general somos nosotros, los que tenemos tumbas tradicionales o tenemos algún tipo de mausoleo, porque sí hay unos que echan cal, y la cal es ese elemento de higiene que siempre se ha utilizado, están en constante limpieza, pero la municipalidad no hace nada. Hasta el momento lo único que está haciendo es
arreglando la capilla que ya se estaba cayendo, pero no hay una limpieza de lo que es y más que este todo espacio. para el mediodía. Y veamos, viendo esta imagen que llama la atención, pareciera casi como una película de terror, como dicen, ¿no? Sí, se presta porque miramos, bueno, la falta de respeto hacia el cuerpo, profanada la tumba, se saca los huesos. Yo preguntaba ahí en el cementerio con los vigilantes, con los que están encargados, que por qué solo dejan la cabeza, qué pasa con la otra parte del cuerpo, y está esa visión de la brujería que utilizan, entonces profanan la tumba, dejan ahí la calavera como para hacer ahí están ellos. Y se está trabajando algo, pero también las queman, que es la siguiente, la que está al lado de ella. Las están quemando. Unos dicen que agarra fuego sola, pero son selectas, no son todas. Lo que yo pude ver es que no eran todas. Entonces, o las están quemando para limpiar porque las personas duermen en esos mausoleos. Entonces, es probable que lo hagan por cuestiones de limpieza o porque tal vez estaban dormidos y encendió accidentalmente esto, pero está prácticamente quedando en el olvido. Y aquí es lo que yo les decía anteriormente, que se está arreglando el muro y la capilla de ese cementerio. Hablaban de que era el primer alcalde que se tomó el tiempo de arreglar esto. Esperemos a ver cómo lo vaya a dejar, cómo vaya a quedar esto. Y si va a quedar para bien, pues excelente, porque esto es un paso significativo para el rescate de ese cementerio general. Bueno, realmente viendo todo esto, estos diseños, y uno se pregunta, en la Tegucigalpa, desde aquella época, cuando se empiezan a llevar una serie de difuntos, se tuvieron que asesorar de escultores tanto hondureños como extranjeros para ver esas grandes obras de arte. Vamos a hacer aquí una breve pausa y ya regresamos para continuar con este tema tan interesante. Y ustedes no nos cambien. El cementerio general, entre el recuerdo y el olvido. Un tema muy interesante que está desarrollando la historiadora Zoe Perla. Viendo todo este panorama, maestra Zoe, nos damos cuenta de la importancia de los cementerios, las justificaciones. Usted primero comentaba los reglamentos. Vemos muchas obras de arte que también podría ser un recinto, un espacio para analizar obras de arte, sobre todo hechas de mármol, hechas tanto aquí en Honduras como fuera de Honduras, y ver esa importancia que se le da a estas personas ahí fallecidas o ahí enterradas. Y recordemos que hay una serie de presidentes de Honduras, personajes ilustres que están en el cementerio general de Tegucigalpa. Exactamente. Bueno, es el panteón, ¿verdad? Ahí están presidentes, héroes, personas que lucharon, que aportaron a nuestro país, que construyeron una Honduras diferentes, que dejaron el legado, y que su mausoleo, que su tumba, es un discurso de quiénes fueron ellos, cómo deseaban que se les recordara, como también prácticamente el legado a su cultura. Bueno, tenemos el libro de Ramón Rosa, que pues nadie lo fue a visitar, estaba todo solito ahí esta vez, espero que después tal vez hayan ido. Está también la de Tiburcio Carías Andino, que por ahí está dentro de la imagen. Por ejemplo, esta imagen sí me gustaría recalcar algo, tal vez fuera de lo que es la parte arquitectónica. Bueno, sí, obviamente refleja esta que ahora están con azulejos, es ser más higiénicas las tumbas, ¿verdad? Ya no está trabajando con esto de mármol, pero en esta tumba que es de una familia, ellos no van a verla. Lo que hacen es que pagan a las personas para que la limpien y para que les pongan flores. Eso quiere decir algo muy interesante. Hay un miedo por ir al cementerio general por, obviamente, su falta de cuidado. Creo que en la siguiente imagen sí está ya cerrando este paréntesis del temor que se tiene. Aquí está la de Tiburcio Carías Andino y su esposa. Era una tumba que estaba azul, representando su partido.
No hay más que eso, más que solo representar su partido, pero también vamos a observar algo que ahorita en el 2021 está decolorada, no hay un mantenimiento de la misma y no hay quienes vayan a verle, porque eso sí me lo comentaron, esa corona había sido una señora que tenía mucho este ideal de Tiburcio Carías Andino y decidió ir a ponerse. Creo que también hay otra, no sé cuál otra. Eso es lo que yo les hablaba. Bueno, por ejemplo, todas estas esculturas son una réplica de esculturas europeas. Está la Piedad, está esta que enfrentamos aquí, que es de mármol, por ejemplo, donde arquitectos como Bressani, está con la de Policarpo Bonilla ahí, perfectamente dice Bressani, quiere decir que ellos hay un pensamiento arquitectónico, porque aquí estamos enfrentando ya el adiós del barroco y el bienvenida del neoclásico. Y hay que destacar que Augusto Bressani, pues arquitecto italiano, fue el que hizo una de tantas construcciones, pero de las más emblemáticas, la antigua Casa Presidencial, ¿no? Exactamente, exactamente. Y ahí en la de Policarpo Bonilla vamos a verlo reflejado. Tenemos esta de Marcos Carías. La familia al menos me decían que ellos habían mandado a arreglar esta escultura poniéndole la mano y la cabeza, pero que no entienden por qué razón siempre se la quitan, la mano y la cabeza. Bueno, eso es lo que decían las personas que estaban ahí en la visita. El choque también, miramos el cambio de visión en la construcción, porque ya alrededor de las actuales entierros, porque se sigue enterrando en el cementerio general, o a veces uno dice, ya no hay entierro en el cementerio general, pero 2 días antes del 2 de noviembre habían enterrado a una persona. Eso quiere decir que siguen enterrándose, y esos que ya tienen comprado el espacio, ellos están colocando la constante cal para la limpieza, y se supone que ahí van a seguir enterrados 3 personas más de su familia, pero tienen comprado. Pero el que habían enterrado 2 días antes del 2 de noviembre, lo compraron a la municipalidad. Comentando casualmente con el doctor Ramón Rivera, que él es un docente del Departamento de Historia también, yo decía que cuando yo visitaba el cementerio, recordaba que en la época de invierno siempre se metía el agua por ciertos sectores. Él me dice que pues, justamente por ahí, o antiguamente, pasaban unas aguas en la superficie. Pero ahora estas aguas pasan en el subsuelo. Entonces, de alguna forma, también siguen dañando la zona, ¿no? Humedece el espacio, y esto es insalubre, que es algo que encontrábamos ya en las iglesias anteriormente, con las remociones que explicábamos anteriormente. Y obviamente sí pasa. Yo me recuerdo, yo no llego a esa temporalidad del estudio en el MIT, pero sí recuerdo que fui pequeña a ese cementerio para 1999, que ya había pasado lo del MIT, y ese cementerio estaba completamente húmedo, porque aparte de que la quebrada que pasa, no sé si realmente pasa una quebrada ahí, disculpen si fallo en esto, el doctor Ramón Rivera me va a corregir ahí cuando me vea, pero había arrojado algunas tumbas, estaban destruidas por lo que este río había pasado, y el suelo estaba completamente húmedo, incluso se miraba cuerpos todavía ahí. Yo estaba pequeña, pero claro, uno de niño y ver eso lo impacta, así que eso no lo olvido. Pero sí, todavía mucha parte de este suelo sigue siendo húmedo, principalmente en el ala derecha, perdón. Cuando yo la fui a ver, sí, estaba húmedo, y ahorita que me lo hice lo recuerdo. Este elemento de los rituales que nosotros enfrentamos aquí con de estos días especial, de los días de nuestros difuntos, de los santos difuntos, traerle flores, es traerle recuerdos, es traerle vida a esta persona, no es dejarlo en el olvido, que significa que todavía sigue ese recuerdo latente. Y también encontramos algunas otras que ponen los santos, como en este caso San Rafael. Como protector, así es. Exactamente, protege. Y aquí es bonito verlo porque antes en la iglesia era el santo, me están rezando por mí, pero esta familia coloca al santo, que lo está protegiendo. Y eso lo vamos a ver ahora, solo miramos la cruz, no miramos ya un santo, o miramos un mensaje en las lápidas. Y ese mensaje en las lápidas es un estudio bien bonito, que estudia la narrativa funeraria.
Ahí está lo otro que yo les decía de este espacio que refleja las mujeres y los niños, ese elemento de delicadeza. Es como decorar este espacio, dejar a un lado el dolor, pero dejar siempre latente el respeto, porque es una posición de respeto que tiene este ángel, que está protegiendo. Este ya no está, en el 2021 ya no está. Yo lo busqué, esta la tomé en el 2017 y al menos yo no la encontré actualmente. No sé qué habrá pasado con ella. El angelito que está al lado sí, que es, por casualidad enterró un niño ahí. Ajá. Es un angelito, es que el día 1 de noviembre. Tuvimos la oportunidad de viajar a El Salvador con algunos colegas y logramos ir al cementerio de los Ilustres. Viendo estas imágenes que usted trae, él me conecta un poco a este cementerio, que por cierto, el cementerio prácticamente, la ciudad rodeó al cementerio. Alrededor del cementerio está la ciudad, que hay un mercado y todo. Ajá. Lo que usted hablaba, que primero los hacen fuera, pero las ciudades van creciendo, ¿no? Y van orillando el espacio. Entonces, sí es cierto que se construye afuera, pero como la ciudad crece, está cruzando la frontera de la periferia y se ha invadido, porque ese está invadido por el mercado. Ajá. Ahí, hasta ahí llega el mercado, están las bodegas, por ejemplo, o las bodegas de Cipilio, el Centavo, que ahí hay una gran cantidad de bodegas y obviamente destruido, ¿verdad?, en otros elementos de vicios. En esta imagen que vemos acá siempre se mantiene eso de las flores, ¿verdad? Exacto. Aquí fíjense que Elsa Malvido, que fue una historiadora mexicana, se preguntaba esto: ¿cuánto de nuestra cultura prehispánica hemos conservado? Porque uno piensa que esto de las flores, de las cruces, de comer pan, por ejemplo, o de hacer velitas en forma de los cuerpos, partes de cuerpos humanas, es como una cultura prehispánica, pero ella completamente niega esto. Ella dice que el tratamiento, que parte de los velorios, parte de las flores, es una visión completamente católica. Y la flor representa esa paz, ese respeto y ese recuerdo. Entonces, evidentemente, aquí uno se pregunta, ¿cuánto hemos conservado? Claro, y que cada época histórica ha dado el tratamiento a sus muertos de forma diferente, ¿verdad? Desde los primeros momentos, creo que el culto a la muerte, ese gran misterio para filósofos, historiadores, antropólogos y toda la ciencia, ha sido desde siempre, desde que el hombre vivía en las cavernas, ¿verdad? Desde que preservaba esos huesos y hacía esos rituales mortuarios y que le apostaron a la otra vida. Lo vimos en la época prehispánica, lo vemos en la época colonial, lo vemos todavía en la época republicana. Y con todo esto, maestro Azode, ¿cuál sería a manera de conclusión, por lo menos por el día de hoy? Dicen que las conclusiones pueden ir cambiando, también se pueden ir replanteando. O algunos decían por ahí que las conclusiones es cuando uno ya no tiene nada más que decir, nada de eso, solo más que todo por el objetivo del tema de hoy. Recordar que independientemente sea el cementerio general o cualquier otro espacio de muerte, el espacio de entierro es identidad. Y como identidad tenemos que respetarla, tenemos que valorarla, tenemos que recordarla. También está llena de signos y símbolos que nos representan, que nos habla de nuestros orígenes, que nos habla de nuestras realidades y cuánto proceso hemos pasado para tener algo tan enriquecedor como es un ritual, como es un respeto, como es un velorio hacia nuestros muertos. Muy importante esta manera de conclusión y siempre agradecidos con la historiadora nacional Zoe Perla Montes, que nos viene pues a colaborar, porque realmente este es un trabajo en investigación, es un trabajo en construcción. Sabemos que hace falta más que decir, pero agradecemos que haya compartido con nosotros estos primeros elementos que usted ha investigado, maestro. Gracias, maestro, por invitarme y siempre es un gusto poder compartir esos elementos significativos que uno va encontrando. Bueno, y lo hemos disfrutado, realmente lo hemos disfrutado. Imagino que también ustedes que están al otro lado, ahí sentados en la comodidad de su casa, lo han disfrutado, y los que estamos aquí también en el estudio. Bueno, aquí queremos invitarte siempre para que nos sigas viendo en nuestras redes sociales, que estamos como STV Telebásica, para que pues podamos
interactuar o puedas hacernos algunos comentarios. Y de mi parte, muy agradecido con Zoe Perla Montes, docente del Departamento de Historia de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Las puertas siempre están abiertas, maestra Zoe, siempre le hemos invitado para que venga a compartir con nosotros, así que cualquier otro tema histórico, siempre es bienvenida. Gracias, maestro, un gusto. Bueno, y a ustedes gracias por vernos, nos encontramos en la siguiente. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa, hasta pronto y se cuidan siempre.